a memoria cada palabra de lo que hoy se diga en este lugar. Amén y amén. Ahora sí puede sentarse. Damos la bienvenida a las personas que nos miran por ahí, a veces por las redes sociales. Damos gracias por cada uno de los que estamos hoy aquí. Y vamos a hacer la última parte de las que habíamos planificado de 3, que se llamaba ¿cómo? ¿Se llamaba cómo? Señales. ¿Usted recuerda de qué hablábamos de las señales? ¿Qué señales son las que se habían estado cumpliendo? ¿Los recuerda o no los recuerda? ¿Cómo? Los sellos abiertos, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Qué otra señal? Guerras. ¿Qué otras más? Catástrofes, hambrunas. ¿Qué otras señales? Los costos. La construcción de qué? Del tercer. La planificación y construcción del tercer templo, como ya habíamos visto. Y hoy vamos a ver una de las últimas señales que viene cumpliéndose desde hace muchos años, pero quería que lo viéramos. Las señales que van directamente sobre Israel, que es la construcción del tercer templo, que ya lo vimos, pero ahora vemos en el año 1948, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Israel se instaura como nación. Es la primera vez desde que, como mi esposa dijo, el pueblo salió de Egipto y se fue a la tierra prometida, que se le llamó como nación. Desde esta promesa que Dios le hizo a Abraham, 400 años antes de Moisés, Dios le dijo, serán una nación. ¿Y cómo fue legalmente instaurada como nación? El 14 de mayo de 1948. Ahora, ¿esto era bíblico? ¿Dios lo había predicho antes? ¿Qué opinamos? Sí, ¿no? Busquemos el libro de Isaías. Hoy vamos a leer mucho. Así que, por favor, si me ayudan a leer, aquí tenemos los versículos bíblicos. Ustedes me dicen, yo tengo tal versículo, yo tengo tal versículo. Me gustaría que me ayudaran a leer. El libro de Isaías, capítulo 66, versículo del 5 al 10. Vemos, ¿cuándo fue escrito este versículo? Aproximadamente en el año 701 antes de Cristo. Escrito por el profeta Isaías. Escuchamos lo que dice nuestra hermana. Isaías. ¿Lo tiene, hermana Patricia? Sí. 66. Escuchen la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Así dicen sus hermanos que los odian y los excluyen por causa de mi nombre. Que el Señor sea glorificado, para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán los avergonzados. Una voz resuena desde la ciudad, una voz surge del templo. Es la voz del Señor que da a sus enemigos su merecido. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos, cuando apenas comenzaban sus dolores. Amén. Hasta ahí nomás. Más allá de que esta profecía habla de Jesús, habla de lo que va a suceder en Jesús, hace una comparativa con los dolores de parto. ¿Qué es lo que sucede en un parto? ¿Qué tenemos? ¿Qué tienen las mujeres? Yo no. Contracciones, dolores. ¿Qué fue? Nunca sufrió tanto el pueblo de judío como en ese tiempo que sufrió con Hitler. ¿Cuántos judíos murieron según lo que dice la palabra? Lo que dice la historia, no la palabra, porque no está escrito en la palabra, pero lo que dice la historia. ¿Cuántos fallecieron en el Holocausto? Más de 6 millones de judíos. De ahí en más, el resto de soldados y demás. Estamos hablando directamente judíos, pueblo de Dios. Fueron y murieron, padecieron. Y dice la palabra que de la noche a la mañana, en un día, se instauró como nación. En 1945 empieza todo el problema de la Segunda Guerra Mundial, termina
y dice Estados Unidos, ya está, ya que han padecido tanto, desde hoy en adelante Israel es nación. ¿Cómo fue? De la noche a la mañana, de un día para otro. La palabra se va cumpliendo, la palabra va cumpliéndose paso a paso. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 37. ¿Alguien que me lo lee? Sí. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Amén. Hasta allí. Otro, profeta Ezequiel, escrito casi 200 años después. Esto está haciendo referencia a cuando salieron de Babilonia. Aunque cuando estaban pasando todas estas circunstancias que estaban viviendo y que estaban sucediendo, pero hace referencia a lo que sucede aquí hoy. Después de lo que sucedió el Holocausto, los judíos estaban repartidos por todo el mundo, pero cuando se instauraron como nación, se concentraron todos en un solo sitio y empezaron a formarse y empezaron a tenerse. Y poco a poco la palabra va mostrando lo que se va cumpliendo paso a paso, lo que en la palabra está escrito. ¿Me explico? El versículo de Amós 9. Sí. Cambiaré la suerte de mi pueblo Israel, construirán las ciudades devastadas y volverán a habitar en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra y jamás volverán a ser arrancados de esa tierra que yo les regalé, dice el Señor tu Dios. Amén. ¿Cuándo el pueblo de Israel volvió a construir sus ciudades, a reconstruir sus ciudades? Historia. Más allá de la palabra, historia. ¿Cuándo lo hizo? Con Esdras, después del Holocausto, después de Babilonia, reconstruyeron las murallas y reconstruyeron el templo. Pero no reconstruyeron ciudades. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, sí reconstruyeron ciudades, sí replantaron viñas, sí hicieron sus propios vinos y hizo lo que dice el profeta Amós. ¿Qué hicieron? Bebieron su propio vino. Bebieron sus propias circunstancias, sus propias cosas. ¿Y cuándo fue escrito esto? Amós escribió desde el año 92 al 740, antes de Cristo. Estamos hablando que esto sucedió 1948, se instaura como nación, de ahí en adelante empiezan a suceder. Prácticamente 2600 años antes, Amós describió lo que iba a suceder. ¿La palabra de Dios se va cumpliendo poco a poco? Sí, se va cumpliendo. Y en Mateo, lo último, que ya lo estuvimos viendo. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y de acuerdo os digo, y de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesucristo estaba hablando con los apóstoles y le estaba diciendo, cuando sucedan todas estas cosas que yo les estoy escribiendo, que les estoy diciendo, pestes, terremotos, todas estas que estaba hablando Jesucristo, dentro de todo esto, lo de Israel, cuando sucedan estas cosas, no pasará esa generación hasta ¿qué dice la palabra? Se perdió, no hay problema, ahí lo buscamos de vuelta. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesucristo cuando decía que no pasará esa generación, no se estaba refiriendo a la generación que les estaba hablando allí. Porque si ustedes ven los principios del versículo, dice, sucederá esto, y no pasará la generación que viva estas circunstancias hasta que se cumpla lo que escribió el profeta Daniel, como más adelante decía el mismo Jesucristo, hasta lo que se cumpla todo lo que se fue escribiendo y fue mencionando Jesús a sus discípulos. Ahora, ¿cuánto vive una generación?
¿Cuánto vivimos nosotros ahora? 100 años. En la palabra tenemos gente como Matusalén, que vivió más de 900 años, y de ahí en adelante, desde este suceso en adelante, Génesis 3, el que lo quiere buscar lo busca, si no yo lo parafraseo. Génesis 3, dice el Señor, me cansé de la humanidad. Fue tanta la maldad que vio Dios que dijo, hasta aquí llegaron. Entonces yo limitaré sus años a 120 años. Y le ordenó a Noé que construyera un arca. Noé, en versículo 5 de Génesis, tenía 500 años, dice la palabra, y empezó a construir el arca. Y el diluvio empezó en el capítulo 7, cuando Noé tenía 601 años. ¿Cuántos años pasaron cuando vino el diluvio? 101 años o 100 años. Algunos dicen 100, 101, 99. Es. Durante ese tiempo, dice en Hebreos, que Noé estuvo predicando y diciendo, arrepiéntanse, el diluvio viene. Arrepiéntanse, el diluvio viene. ¿Cuántos años predicó Noé? Dice la palabra, en los últimos tiempos será como en el tiempo de Noé. La maldad se multiplicará. Se volverá la maldad del padre contra el hijo. ¿Y qué es lo que se multiplicaría aún más? La gente que predica. Hoy por hoy la palabra se ha extendido por casi todo el mundo. No hay lugar en el planeta que no se extienda la palabra. Hoy hay una persona en Israel, hace un clic en internet y ve una predicación. Hay una persona en Tierra del Fuego, en la Argentina, y ve una predicación. Hay una persona en Alaska y ve una predicación. Hay una persona allí en Polo Norte y Polo Sur, y pueden ver y pueden escuchar la palabra. En cualquier lugar del mundo se está predicando la palabra. Las señales se están cumpliendo una a una. Las catástrofes están sucediendo, y no están sucediendo aleatoriamente, sino que están sucediendo a veces a la par. Circunstancias, inundaciones en un lado, terremotos en otro, se cae una montaña, se inunda un piso. Están sucediendo catástrofes en todo el mundo, están pasando las señales que la palabra nos fue diciendo. Y veamos por favor en el libro de Hebreos. Vamos a utilizar la palabra porque si no después me dicen, no, es que eso dónde lo dice. Lo dice la palabra. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 11. Melanie, léeme por favor el versículo 7 de Hebreos 11. Aquí Hebreos, todo el capítulo 11 hace una referencia a la fe. Si usted después lo quiere leer con más paciencia, destaca la fe, el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Según el pueblo, destaca desde Abraham, pero destaca aquí a Noé. En el Antiguo Testamento si la fe es de Cristo en adelante, pero en el Antiguo Testamento vemos grandes patriarcas que se mueven por fe. Dios les dice, haz esto, y ellos lo hacen. Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra, y él salió. Dios no le dijo, andate a la calle Esteros. No, Dios le dijo, sal, y él salió, sin dirección. Dios le dijo a Noé, construye un arca. Ustedes imaginen las dimensiones del arca. Si hicimos una comparativa, no sé si ustedes se acuerdan, pero la vuelvo a recordar. Las dimensiones del arca tienen las mismas dimensiones que el portaaviones más grande que existe hoy en el mundo. Es uno de los barcos más grandes que había de eslora, de alto, de ancho. Y cabía muchísima gente. Hay una réplica exacta que está en Estados Unidos. Usted la puede buscar en internet y puede ver cómo está exacta. Réplica exacta. ¿Cómo era el arca de Noé? Váyase a Google y ponga el arca de Noé réplica de Estados Unidos. Y va a verla, es exactamente como le describió en la palabra. Y es una arca increíble. La construyó Noé con sus hijos Sem, Can y Jafet y su esposa. Eran 8 personas construyendo un arca que hoy se ocupan para hacer un destructor. Aquí en Cádiz ocupan 12 años para ser uno de los destructores más avanzados. Noé tuvo 100 años para hacer él con 8 personas el barco más grande que existió en la historia. 8 personas construyendo un arca. Y usted dice, wow, ¿Dios estuvo con él? Sí, Dios estuvo con él.
Porque hoy para construir un barco se ocupan más de 4.000 personas para construir un barco. Y ahí estamos hablando que eran 8. Noé demostró fe. Vaya que demostró fe. ¿Y qué dice Hebreos? ¿Predicó durante cuánto tiempo? Arrepiéntanse que viene un diluvio. ¡Estás loco! Arrepiéntanse que viene el fin del mundo. ¡Estás loco! Arrepiéntanse. Y las señales se van cumpliendo. ¿Y qué pasa cuando sea el rapto? Y todos digan, uy, los locos estos cristianos tenían razón. Jesucristo viene y busca a su iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Se nos vamos a llenar de preguntas, digamos. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué es lo que haré? Hebreos, escrito en el año entre 60 y 70 después de Cristo. Situaciones que suceden y van cumpliéndose una a una lo que la palabra va diciendo. Y hoy quería destacar algo que me preguntaron en la última clase, la última vez. Pásalo, Josué. Los números, el significado de cada uno de ellos. Que me dijo Paula, ¿qué significan? Bueno, números, gematría, si usted lo busca, gematría es el estudio de las letras, las letras hebreas tienen un significado numérico. La palabra está llena de significados numéricos. Numerología. El número 1, ¿habla de qué? De unidad. ¿Y cómo lo vemos en la palabra? Cuando Dios dice, somos uno. En el libro de Juan, Jesucristo le dice, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos, mis discípulos, sean uno. Y también habla como matrimonio. En Efesios dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. ¿Por qué es tan importante el tema de la sexualidad? Porque somos uno. ¿Por qué es tan importante, digamos, la fornicación, el pecado? ¿Por qué dice la palabra que es uno de los pecados que me impide entrar al cielo? Porque cuando yo me uno sexualmente a una persona, no solo estoy uniendo mi cuerpo, estoy entrelazando mi espíritu, estoy entrelazando mi alma, estoy entrelazando todo lo que esta persona es conmigo. Y a veces vemos por qué las personas que andan de un lugar a otro, de aquí a allá, tienen un porte de buena vista por el momento, pero después terminan deteriorados. Porque se va deteriorando y va... Uy, pero ¿por qué se deteriora? Por más que hacen ejercicios, que hagan lo que hagan, terminan hecho polvo. Porque la palabra nos dice que nos vamos consumiendo y esta unidad nos hace daño. Entonces es importante que yo me una solamente con mi esposo y sea, por eso dice, para una vez y para siempre. ¿Por qué Jesucristo compara a nosotros como la esposa? Cuando se dicen los mandamientos, yo soy Dios celoso, quiero que me adoren solamente a mí. ¿Por qué se le dice en Apocalipsis la gran ramera? ¿Por qué se compara con ramera? Porque nos compara con otras adoraciones, cuando desviamos nuestra adoración. La palabra está llena de señales que cuando nos vamos desviando, desviamos nuestra mirada de Dios. Y nos volvemos como dijo Lucifer. ¿Qué dice Ezequiel? Oh, luz de la noche, tú que eras y estuviste allí en la presencia del Señor, te exaltaste y quisiste ser como Dios. Dijiste, yo puedo, en mis fuerzas yo puedo. Y nos volvemos como el enemigo y caemos en el engaño del enemigo. Cuando la palabra dice, ¿es con tus fuerzas o con qué fuerzas son? Dices, con las fuerzas de Charlie yo puedo. Con las fuerzas mías yo puedo. No, con las fuerzas de Dios yo puedo. Todo lo que yo hago, Dios me permite hacerlo. ¿O no? Todo lo que yo pido, Dios lo permite o no. Él está en su amor y Él nos dice, hasta aquí puedes hacerlo, hasta aquí no. Pero si nos dice, sigue este sendero, como dice la palabra, ancha es la puerta que lleva a la perdición, más angosta la que lleva a la salvación. Toda la humanidad somos eternos. Como dice en el Eclesiastés, pusiste eternidad en el corazón del hombre. Ahora, mi decisión es dónde yo voy a vivir esta eternidad. Si en el cielo con Dios o en el infierno con el enemigo. El enemigo no es que va a ser el rey del infierno, no. Él va a padecer a la par de nosotros. ¿Por qué Jesucristo, ya que estamos hablando del bautismo, fue ante Juan el Bautista y le dijo, me voy a bautizar? Y Juan el Bautista que dijo, no, Señor, pero si yo no soy digno ni siquiera de atarte, ¿qué? Ni los zapatos. Si tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Pero el Señor dijo, tiene que ser así. Porque Él demostró al enemigo, demostró a los demonios, demostró a todos que Él siendo Dios se humilló y se dejó bautizar por alguien que era inferior a Él. Demostró humildad.
y se dejó bautizar por Dios. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Él se bautiza y ¿qué dice la palabra que sucedió? Los cielos se abren y desciende una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y del cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. La palabra dice esto. ¿Habrá sido un cuento de hadas? Es que pasa que un loquito que dijo, escribió esto. Si ustedes lo buscan, sí, pueden llegar a buscarlo. En lo que habla de la historia de... ¿Cómo se llama esto de los muñequitos? La magia que hacen con los muñequitos y los pinchan. Los vudú. Bueno, su origen es africano. Y hay un hombre que hizo un libro y dedicó un libro entero al origen del vudú. No me recuerdo bien su nombre, pero usted lo puede buscar. Este hombre, en sus relatos, fue uno de los caciques y dijo, en tal tiempo se escuchó una voz en el cielo y decía, este es mi hijo. Estamos hablando que Jesús se bautizó en Jerusalén. Esto fue para el sur de África. En todo el mundo se escuchó la voz que decía, este es mi hijo, en quien yo tengo complacencia. Historia, hay un monjecito que cuando fue a predicar a México, fue y buscó en las catacumbas que están las torres de los, ¿cómo se llaman? Mayas, aztecas, ¿cómo se llaman los indios? ¿Aztecas son? Es que siempre se me confunde con los mayas. Bueno, el que hicieron las pirámides estas escalonadas. En la parte de la catacumba, de la parte de abajo de la pirámide, hay jeroglíficos que muestran que la tierra completa se cubrió de agua. Allá, en el otro lado del mundo. Y muestran el diluvio que sucedió con Noé. Y hay estudios científicos que dicen que el planeta entero se cubrió de agua. ¿Será que la palabra me miente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo me refirmo en la palabra, Dios me hace exaltar y Dios me da fuerza y autoridad. Cuando yo me exalto en mí mismo, todo lo que haga no me funcionará. Voy a notar que en mi vida voy dando tumbos. Me caigo aquí, me caigo allá. En cambio, cuando vemos en Josué que dice, aférrate en el libro de la ley, Josué 1:8, dice, aférrate en el libro de la ley. Medita de él de día y de noche. Y todo lo que hagas te irá bien. Yo, algo mío personal, pasé de un trabajo que ganaba bien, ahora estoy en un trabajo que el dinero a mí me cuesta, es algo que me sucede, me cuesta. Y dije no, me obligaron, Señor, a confiar en el Señor, a demostrar esta fe que tanto yo estoy hablando y diciendo. Y dije, y el Señor me tapó la boca. Hasta hoy en mi casa no ha faltado, siendo que dinero no ha entrado. No ha entrado y en mi casa no ha faltado. Dios va proveyendo de todas las cosas que yo voy teniendo poco a poco. Poco a poco. Ahora me falta una sola. Cuando se cumpla esa, ya lo van a ver. Cuando se cumpla pero va a suceder. Voy a tener mi vehículo, lo va a suceder. Yo creo y confío en el Señor. Por fe lo voy a tener y voy a hacer. 2. Significado bíblico. ¿Cuál es el significado de 2? Jesucristo en Marcos, ¿cómo envía a sus discípulos? ¿Los envía solos? ¿Somos llaneros solitarios por este mundo? ¿Yo tengo fuerza y yo puedo hacerlo? No, Jesucristo mandó 2 en 2. Y dice que cuando los envía, si usted lo lee aquí en Marcos, los envía, dice que los espíritus se les sujetaban. Los demonios se atendían a ellos cuando iban 2 en 2. Dijo Jesucristo, afírmense sus sandalias y vayan y prediquen en este lugar donde quiera que estén. Y quédense en un solo lugar. Si los reciben, la paz llegará a esa casa. Si no los reciben, sacúdanse las polvo de sus pies y váyanse. Y vamos a notar que cuando vamos 2 en 2 y la palabra es recibida, hay paz en ese hogar. ¿O no nos ha sucedido? Todos hemos tenido esta experiencia. Desde que conocemos al Señor ha habido paz en nuestro corazón. Desde que el Señor está entre medio de nosotros, si mi vida era un caos, Dios ha ido poniendo orden poco a poco. Y uno podría decir, es casualidad. Es cosa de loco. No, es la palabra de Dios que se va cumpliendo. Dios va poniendo orden donde hay caos. Amén. Trinidad. 3. ¿Cómo dice la palabra? Que creemos en la Trinidad. Hay versículos. En Juan, en Mateo, en Génesis. Dice, Padre, que tú y yo seamos uno. En Mateo dice esto. En Génesis dice, hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla de pluralidad. Cuando vemos en el libro de Juan que va diciendo, Jesucristo estaba en el principio, Jesucristo era Dios y estaba a la par de Dios y se hizo carne. Y nos está hablando de que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si vemos en Mateo 28 dice, vayan por todo el mundo y bauticen ¿en qué? ¿En el nombre de quién? No significa que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, no. En un solo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra no dice en el nombre de Él, en el nombre de y en el nombre de. No, dice en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 que son uno. 3 que nos da una unidad, un todo. Como hablamos, 3, 1, unidad. El número 5, la gracia. Si vemos todas las veces que en el Antiguo Testamento, que fue escrito en el hebreo, y algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento, que fue escrito gran parte en griego, las palabras que dicen gracia tienen el significado numérico de 5, en hebreo. En griego tiene el significado numérico de 5. En arameo tiene el significado numérico de 5. ¿Casualidad? ¿Hay casualidades en todo esto? No hay casualidad. No existe casualidad en todo lo que hagamos. Por algo el Señor permitió que nos fuéramos conociendo. Y poco a poco, digamos, desde que los conocemos, algo ha cambiado en mi interior. No sé qué, pero hay algo diferente. ¿Será porque el Charlie es bonito? No, porque yo no soy. No, para mí sí soy precioso. Pero no es por esto. Es porque Dios está en nuestro corazón. ¿Y qué? Estudiamos la palabra. Tenemos que entender que lo poderoso aquí no somos nosotros. ¿Quién es el poderoso aquí? Dios. Porque muchos hay que dicen, yo hago el poder, yo tengo milagros. Y cuando vemos personas de renombre que hacen muchas cosas, y lo vemos andando con su avión privado, sus cosas, y dice como va cumpliendo lo que dice la palabra. Jesucristo dijo, id de 2 en 2. Si podemos buscar en el libro de Marcos. No lleven nada, no lleven 2 capas, no lleven 2 grupos de sandalias. Vayan con lo justo y prediquen el evangelio. Exactamente igual a lo que suele suceder ahora, ¿no? ¿Cuántas personas suceden que vemos que no son el ejemplo de Jesucristo? ¿Y nosotros qué tenemos que predicar? ¿Ser ejemplo de qué? ¿Embajadores de quién? Embajadores de Dios, embajadores de Jesús. Predicamos el evangelio de Jesús. Amén. La prioridad, ¿es el dinero? Si yo tengo mucho dinero, ¿voy a tener salvación? Como diría este capellán cuando estaba Lutero, un chelín por la salvación, un chelín por la salvación. Cuando Lutero lo escuchó casi lo quería asesinar. Y fue cuando Lutero plantó esas 99 ahí en Gutenberg, allí en Alemania, y dijo, hasta aquí llegaron. ¿Cómo que vamos a vender la salvación? Si la salvación es por fe y la vamos a vender. Hermanos, por fe tenemos la salvación. Como leímos en el anterior, por fe Noé construyó el arca. Por fe él fue salvo, porque confió en lo que Dios le dijo. Y no esperó hasta que, no sé, ojos que no ven, corazón que no siente. No, creer por fe, que Jesucristo murió en la cruz por mí. Y yo puedo tener la salvación, yo puedo tener la salvidad, porque Él venció el pecado. Él venció mi enfermedad, Él venció mis errores y yo puedo ser salvo. Amén. 6, humanidad. ¿Por qué se le llama el 6? Porque en el 6º día Dios que creó, más allá de crear los animales, en el 6º día dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó, ay, qué bonito que soy yo. Nos creó a nosotros. Creó a Adán, creó a Eva. A imagen y semejanza de Dios. Y aquí podemos ver otra de las partes que se caen. Hasta los pensadores, hasta Marx, hasta la anatomía de Grey, Darwin, hasta, ¿cuál era? Otros pensadores, hasta ellos, hasta Freud, que es psicólogo, hasta ellos, la ciencia decía Dios existe. Porque tenemos un Newton que aprobaba que Dios existía. Teníamos muchos filósofos que decían Dios es real. Pero llegaron ellos y dijeron la evolución del hombre. ¿Evolucionamos de quién? Del mono. Yo no. Yo fui creado por Dios. Si usted dice yo fui evolucionado del mono, vale, está bien.
Pero poco a poco los libros que se fueron reescribiendo y cambiando dijeron la evolución. Los animales evolucionan. ¿Han visto animales que de poco le han salido alas? Bueno, de una oruga se hace una mariposa. Es una transformación natural de ese animal, insecto. Pero Dios hizo a la serpiente que se arrastrara por el suelo. Desde ese momento hasta ahora, ¿la serpiente ha cambiado? Hay distintas variedades de serpientes, de cobra, pero no ha cambiado la serpiente. Dios hizo al león. No ha cambiado. Nosotros, la humanidad, desde el que está allí en Alaska o en el Polo Norte, usted ve que el del Polo Norte tenga escamas en los pies o tenga dedos diferentes o tenga Nuestro cuerpo se adapta a donde estamos, pero no cambia de lo que somos. Nosotros nos adaptamos de un clima cálido, si nos vamos a un clima frío, nos vamos adaptando poco a poco. Nos decía Cristian, allí cuando estaba en Finlandia, yo salía a caminar abrigado y los demás estaban así de mangas cortas, de pantaloncitos. Y yo le digo, pero ellos se acostumbran, su cuerpo se va acostumbrando al clima en el que están. Y yo iba hasta que me fui adaptando y fue cambiando. Su cuerpo fue adaptándose en ese tiempo que estuvo allí. Nosotros nos vamos adaptando al medio en el que estamos, pero no cambiamos. No hay algo diferente. Nuestro pelaje se adapta como animales que se adaptan al medio donde están, como un camaleón que va cambiando, como distintos ratones que cambian de pelaje para adaptarse en el sitio donde están, pero no vuela, no tiene un ala de más. No ha habido una evolución demostrable científicamente. Es todo especulativo. La palabra ha ido mostrándose poco a poco científicamente y muchas veces dudamos hoy de lo que la palabra dice. ¿Cuándo se descubrió que la Tierra era redonda? Primero en Grecia descubrieron que la Tierra había una circunferencia, pero vimos en el libro de Job, que fue escrito en el año más o menos 4000 antes de Cristo, que dice, el Espíritu de Dios recorre la circunferencia y se presenta delante de Dios. La palabra, 4000 años antes, dice que es redonda. Y científicamente se demostró que era redonda. Hasta ese momento se creía que era plana. Y todavía siguen creyendo algunos que son planas, pero eso yo no digo nada de ello. No voy a decir nada de eso. Muestra la palabra sus cosas. La palabra va demostrando la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica que va diciendo. La palabra va mostrando cada una de las leyes que científicamente están hablando. La palabra se cumple. Hermanos, hay muchas cosas que creemos sin demostrar científicamente, pero la palabra que se va demostrando científicamente no la creemos. Y a veces dudamos de lo que la palabra está escrito. Y podemos seguir diciendo, yo puedo con mis propias fuerzas. ¿Hasta cuándo vas a decir con mis propias fuerzas yo puedo? Si es en las fuerzas que Dios nos da. Amén. El 666. ¿Por qué se le da ese número al número de la bestia? Más allá de que aquí lo tenemos un poco escrito, pero ¿por qué? ¿Qué opinamos? Yo lo expliqué. A ver si estuvieron atentos. El 6 era el día que Dios creó al hombre. El 6 era el hombre por encima de Dios, ¿no? Y el 6 se llama... Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3, el enemigo dice en Apocalipsis que va a hacer una copia de la Trinidad de Dios. Porque va a estar la bestia, va a estar el anticristo y va a estar aquel que está postrado y va a decir, yo me siento en la presencia de Dios y yo soy Dios. Entonces va a ser una copia de lo que Dios es. Entonces es 3 veces el número del hombre, por eso se le llama la marca de la bestia. La marca de la bestia numerológicamente, cada vez que se dice Satanás, diablo, la serpiente antigua, esas palabras en hebreos significan 666. La palabra no tiene errores, sino va cumpliendo y no va cambiando, va cumpliéndose poco a poco. Así hay gente que tiene mala interpretación de la palabra, porque de la Biblia han salido todas las sectas que en el mundo existen. Si yo dijera, la palabra aprueba el canibalismo, ¿qué opina usted? Sin embargo, cuando Salomón era rey, se presentaron ante él 2 mujeres. ¿Y qué caso le expresaron?
Rey Salomón, ayer nos comimos al hijo de esta mujer y prometió que hoy nos íbamos a comer al hijo de ella, pero no lo quiso hacer. Y ahí están viendo que se comieron por la hambruna que había en ese lugar. 2 personas fueron ante el rey Salomón y hablaron de canibalismo. Entonces, si dijéramos la Biblia aprueba el canibalismo, si agarramos solo ese versículo, diríamos que sí. Pero si leemos todo el contexto y toda la explicación que da el rey Salomón, veríamos que no. Pero si agarramos un solo versículo y lo quitamos de su contexto, es un buen pretexto, como diría la frase. Tenemos que leer el contexto completo para entender lo que la palabra me está queriendo decir. Salomón dio a entender ahí el amor de una madre. Porque dijo, hay tanta pelea, bueno, venga soldados, partan a ese niño a la mitad. Y entonces la madre dijo, no lo partan, déjenlo que vaya con ella para que siga viviendo. Y el rey proveyó de comida a las 2 madres y siguió viviendo el rey. Ahora, leemos el contexto y la historia cambia. Pero si agarramos solo esto, si agarramos solo el pretexto de decir la mujer calla en la congregación, entonces la mujer no tiene ningún ministerio. Pero no leemos todo el contexto de lo que quiso explicar Pablo cuando estaba hablando de esa palabra. Entendemos que el tratar de leer, por eso la palabra se interpreta con la palabra, no con lo que a mí me parece. Porque dijéramos, no, hay que vestirse decorosamente. ¿Usted sabe cómo se vestían en el momento de la palabra cuando Pablo dijo eso? ¿Cómo se vestía el hombre y cómo se vestía la mujer? El hombre se vestía con una túnica. Si yo iba vestido así y mostrando las partes, era pecado delante de Dios. Porque yo tenía que ir cubierto hasta aquí. Y esto era decorosamente. Pero sin embargo, no tenemos que decir, yo soy pecador porque estoy mostrando mis piernas. No. Nos vamos, como dice el libro de Romanos, vamos renovando nuestra mente para que no nos atemos a cadenas. Si Dios no nos prohíbe, ¿por qué nosotros vamos a prohibir cosas? ¿Me explico? 7, número de la perfección. Lo vimos cuando veíamos el candelabro que Salomón hizo hacer de oro en el templo. ¿Cuántas velas puede sostener el candelabro hebreo? ¿Por qué decíamos que era 7? El medio significaba de Dios y las 3 que habían de cada lado, que eran 6, hablamos de hombres, 6, iban y adoración al Señor. Por eso el orden de las velas se van prendiendo desde el centro para afuera y se apagan de afuera hacia el centro. Lo primero que se enciende es la presencia del Señor y lo último que se apaga es la presencia del Señor. Vemos que todo hay un orden. 7, número de perfección. Bueno, ya lo vimos. Y vemos al 12. Hay muchos más números, pero eran los más. ¿Por qué decimos 12? ¿Cuántas tribus menciona el Antiguo Testamento? ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Cuántos discípulos tuvo Pablo después que va mencionando en cada una de sus cartas? 12. 12 es un número de gobierno, un número que nos da control. Cuando Moisés estaba medio loco ahí en el desierto, con más de 5 millones de personas, ¿cómo voy a gobernar un pueblo tan grande? Dice la palabra que eran 3 millones de hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cómo voy a gobernar un pueblo tan grande? Y Moisés se estaba volviendo loco porque todos venían a Moisés. Moisés, te hizo esto, te hizo aquello, ¿cómo? Entonces Dios le dice, haz caso a tu suegro Jetro. Tienes 12 tribus, elige un líder de cada una de ellas. Y tenía 12 representantes que a su vez iban llevando y hubo un orden en medio de un caos. Número de gobierno nos da orden, que también es simbolismo de orden. ¿Me explico? ¿Respondí preguntas, doña Paula? Vemos cómo la palabra nos puede ir hablando y nos puede ir diciendo cosas. Y en las señales se van cumpliendo poco a poco. Hasta la actualidad vemos como Israel, en lo que vimos anterior, no lo cambies ya, no cambies. Vemos cómo Dios ha ido protegiendo a Israel. Hasta antes de ese lugar, pues Israel eran doble nacionalidad, pero hoy es una sola nación. Y Dios la ha ido cuidando y protegiendo. Y cuando en la batalla que se va a venir del Armagedón, van a ir todos contra ellos. Cuando termine esta batalla de Gog y Magog, que es lo que está sucediendo ahora aquí, va a venir la batalla del Armagedón. Y espero yo no estar presente. Yo me voy a ir con Dios cuando venga el arrebatamiento. Yo quiero irme a la presencia del Señor para vivir las bodas del Cordero. ¿Dónde van a ser las bodas del Cordero? Dice Apocalipsis, cuando Dios venga en su nube y busque, dice que van a resucitar los muertos en Cristo, resucitarán primero, y los que hemos creído y estemos vivos nos juntaremos con Él en las nubes. Creamos en el Señor. Si morimos creyendo en el Señor, resucitaremos con Él en las nubes.
creyendo en el Señor. Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios, aquel que llevó a la cruz mis enfermedades, mis dolencias, mis aflicciones. La sangre de Cristo fue derramada por ti y por mí, para que podamos ser salvos. Creamos en esta salvación y tendremos vida eterna. Creamos en lo que Jesús hizo por mí y veremos cómo el orden va a mi familia. Si quieres una familia en orden, cree en el Señor. Si quieres una familia en desorden, no creas en Jesús. Y sigue creyendo que tú puedes. Y vas a ver que no hay un orden. Que el Señor nos sea bendiciendo. Pongámonos